Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar con Roque Cantoya, amigo de la casa, suele venir seguido para compartirnos su mirada de la coyuntura política local, provincial, nacional. En este caso vamos a hablar mucho de las elecciones de Estudio Domingo en Rosario, pero también de otras localidades, así que mucho para analizar con Roque en estos minutos que tenemos hoy en Mesa Testigo con él. Roque, ¿cómo estamos? Mariano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, empecemos por Rosario, plato fuerte. ¿Por qué ganó Juan Monteverde? Bueno, claramente hay una gestión municipal que no logra conformar por afuera de su núcleo duro, que representa entre el 20 y el 25%, casualmente muy parecido al caudal de votos que terminó obteniendo la candidata oficial. Yo creo que Monteverde ha logrado consolidar al menos un tercio del electorado rosarino que pide un cambio a gritos, de manera sostenida, 2015, 2019, 2023 y que logró aglutinarlo en este 2025. No obstante, si uno compara esta elección de 2025 con la del 2021 y sumamos las distintas tribus o el ecosistema peronista, vemos que el voto fue muy parecido, 38, 39% en 2021 y se replica ahora en 2025. Por lo tanto, me da la impresión de que para poder extrapolar y proyectarse la intendencia en 2027 todavía requiere ampliar más aún por fuera de lo que es el universo de centro-izquierda. Ahora, se arma también un polo de atracción alrededor de la figura de Monteverde. Imagino que a Zuckerman, a Cavatorta, les va a resultar muy difícil mantenerse al margen, y ser los causantes, entre comillas, de una eventual derrota del peronismo. Por supuesto, ¿no? Pero sumando aún esas dos fuerzas, todavía no supera no alcanza el 40%. Por lo tanto, lo que cambió en 2025 fue más la oferta que la preferencia de la ciudadanía. 2021, 5 fuerzas políticas, Cavatorta, Monteverde, Seiza, Tesandori, Anita Martínez, todas por debajo del 25%. Ahora, solamente 3 fuerzas acumularon el 90% de los votos válidos, casi tercios a la antigua, hace 6 años en Rosario. Por lo tanto, es una competencia que está abierta, pero Monteverde lleva un triunfo histórico, hace más de 20 años que el peronismo, no la oposición, que ganó en 2017, sino el peronismo no ganaba en Rosario. ¿Cómo te imaginas el caminito ese de estos 2 años, largos 2 años hasta 2027 para él? Bueno, lo veo a Unidos con expectativas. Lógicamente superó la fase casi de escándalo y fracaso de las primarias. Logró crecer mucho entre pasos y generales, como marca un poco la regla política. El oficialismo crece mucho entre primarias y generales, auspiciado por el gobernador, que sostiene buenos números en la ciudad de Rosario, y le da la perspectiva que, encontrando un buen candidato y acompañando la escudería de Unidos, que fue potente en 2023, sostener la ciudad, algo que hace 2 meses parecía casi lejano o algo utópico. Creo que vamos a una elección nuevamente muy cerrada en 2027, sin que tengamos demasiadas ansiedades, porque suele no ser la regla en Rosario que el que gana las PASO gana las intermedias, se impone las ejecutivas. El último que lo hizo fue Hermes Wiener en el 93, hace más de 30 años. El intendente tiene un desafío muy grande, que es intentar acomodar la gestión, porque evidentemente el problema no está en la marca, el problema no está en el candidato, el problema está en un ciclo político que al menos un tercio de la ciudadanía ya le picó el boleto. Roque, Juan Pedro Alear creció entre las PASO, en general sumó casi 20.000 votos, fueron los que más creció. ¿Por qué no alcanzó a ganar? ¿Qué le faltó para dar el zarpazo al final? Bueno, así como la estrategia para las primarias, nosotros la ponderamos en nuestros análisis porque hacía foco en sus atributos personales. Creemos que para las generales se desvirtuó un poco esa idea inicial, esa estrategia inicial. Se intentó porteñizar la campaña, es decir, volcar a Rosario, imitar lo que fue exitoso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el famoso Adorni es Milei. El Alear es Milei para Rosario no es lo mismo. El votante rosarino promedio y sobre todo el votante rosarino que lo acompañó él en las primarias no lo votó por ser Milei, no lo votó por compartir el perfil ideológico del gobierno nacional, aunque comparta algo del rumbo. Es un votante más progresista que vota Unidos, que vota Hapkin, que votó el socialismo y que creo que la Bayrou recuperó ahora. En la previa lo decíamos, si la Bayrou crece es a costa del voto de Juan Pedro Alear, terminó dándose un poco eso, pero que entiendo que la estrategia de cara a las generales de los libertarios no fue la adecuada. El votante rosarino es distinto, espera otra cosa, y la radicalización de algunas declaraciones del candidato creo que le jugaron en contra. ¿Ves alguna posibilidad de acuerdo entre la Libertad Avanza y Unidos en 2027? Algunos del PRO dentro de Unidos dicen, bueno, este es el escenario que necesitábamos para empujar por el acuerdo. No solo en Rosario, los números de muchas localidades de la provincia pueden intentar estimular ese análisis que lógicamente es válido. Yo creo que el voto Unidos en Santa Fe es algo diferente a lo que el PRO y los libertarios proyectan para la provincia de Buenos Aires y para la ciudad autónoma.
Probablemente haya intentos. Yo creo que hay poco espacio político para sumar una nueva fuerza, y una nueva fuerza que nada más tiene que, en la figura principal, al presidente de la Nación. Sí entiendo, Mariano, que la elección local es muy distinta a lo que puede pasar en octubre. Yo creo que, y ahí siento con algunos análisis, el voto de Juan Pedro Aliar de ayer marca el piso de Milei en octubre y no el techo. Unidos va a estar en minoría en el Congreso, en el Consejo, perdón, pierde esa mayoría que tenía por sumar de distintas vertientes. ¿Cómo te imaginas el esquema de gobernabilidad para estos 2 años? ¿Mirando más al peronismo, a algún sector del peronismo, o mirando a los libertarios? La sumatoria que gozó Hapkin estos últimos 2 años fue una sumatoria más política que electoral, porque recordemos que provenían de 3 fuerzas distintas, por lo tanto la sumatoria fue más de la rosca que de lo estrictamente numérico, y era muy complicado de sostener. Algo parecido le pasa a Juan Pablo Poletti en la ciudad de Santa Fe. Hapkin tiene un desafío grande más allá de los números del Consejo. Yo creo que con obras en marcha y con un acompañamiento de la gestión provincial va a lograr encauzar un promedio de aprobación que le permita sortear algunas de estas dificultades. En el Consejo veremos cómo termina siendo la composición definitiva. Recordemos que en la última elección al menos hubo muchos cabezas de lista que después no asumieron sus bancas, o por irse a provincia, o por aceptar un cargo en la municipalidad, o por luego competir rápidamente para otra categoría. Esperaría diciembre a ver cuáles son los nombres propios más allá de las fuerzas políticas. Hablando de nombres propios, pensando en posible candidato de Unidos en 2017, uno pensaba, si Ciro Seisas ganaba la elección, era un candidato natural. Está la Bayrú, que no ganó, salvó la ropa. Está María Eugenia Schmuck, que es como la histórica candidata natural, pero que seguramente está esperando su momento. El puyarismo puro no tiene, por lo menos, una figura que aparezca hoy recortada. ¿Cómo ves esa competencia posible en Unidos dentro de 2 años? Lo primero que tienen que entender Unidos es que si no usa las primarias para poder dilucidar el candidato de las generales, si no aprovecha esas instancias para que todo el espectro ideológico que convoca a Unidos se muestre, la marca no va a tener el mismo rendimiento que en 2023. Eso creo que es la principal lección que tiene Unidos, no solamente en Rosario, sino en Villa Gobernador Galvez, en la ciudad de Santa Fe y en muchas otras localidades. Tiene que haber internas para que Unidos sea competitivo y pueda ganar en 2027. Creo que no tiene un candidato. No tiene un candidato sólido, no tiene un candidato que represente la renovación que parte de la ciudadanía está esperando, y que hay un ciclo político que indefectiblemente va llegando a su fin con un perfil de gobernante que más o menos se mantuvo relativamente estable entre el 95 de Wiener y este 2025 de Pablo Hapkin. Hasta generacionalmente creo que Unidos tiene que mostrar cierto refresh para poder competir con otros nombres que tienen un camino más corto en política, que sí generan un entusiasmo y una expectativa diferente por fuera de su núcleo duro. Si no, creo que se encuentra candidatos Unidos en serias condiciones de poder revalidar el triunfo en Rosario y conducir la municipalidad, pero el nombre no está. Roque, amplié un poco la mirada a la provincia. Digo, Unidos ganó gran parte, la mayoría de los distritos, pero el peronismo ganó en ciudades importantes. Una primera mirada de la elección más a nivel provincial. Sí, todos tienen para festejar. Yo anoche compartía un análisis respecto a los ejecutivos y Unidos sigue imponiéndose. Ganó 17 de las 19 municipalidades. La única que cambia de signo es del peronismo hacia Unidos. El peronismo no logra recuperar ninguna municipalidad. Y algo parecido pasa, Mariano, en las comunas grandes. Hay 35 comunas que tienen más de 5.000 habitantes, representan el 10% del padrón. Ninguna ganó el peronismo que no fuera una revalidación de su candidatura. Las que cambiaron del PJ hacia Unidos, de vecinalistas hacia Unidos. Ahí tiene un activo el gobernador y la marca Unidos, por supuesto que es indiscutible. Pero, como comentábamos antes, también por fuera de aire, el peronismo es una gran elección en muchas municipalidades de la provincia, arrancando por Rosario, pero pasando por Villa Gobernador Galvez, por Cañada de Gómez, por la ciudad de Santa Fe inclusive, por San Lorenzo, por Esperanza, por Rafaela, por Reconquista. Es decir, parece tener una capacidad de resiliencia, vos lo compartías en tus redes, de sobrevivir a ese traumático 2023 que lo vuelve a poner competitivo para 2027. El desafío es si cuando votemos ejecutivas, donde la marca importa y donde el proyecto político a nivel provincial también es significativo, encuentra una figura que logre condensar todas esas voluntades que existen, pero hoy más dispersas en el territorio. Hoy el peronismo a nivel provincial no tiene una figura que logre capitalizar
todo eso, ¿no? No. Digo, Lewandowski golpeado de la elección de constituyente, Monteverde con un proyecto local, Perotti en la suya levantando un poco el perfil, pero sin ánimo, por lo menos por ahora, de volver al ruedo electoral. Ese lugar parece vacante, ¿no? Parece vacante y no lo veo Perotti con los números que tiene en la ciudad de Rosario y en el Gran Rosario, con posibilidad de competir en un armado provincial que sea integral y que aglutina todas las distintas tribus. El primer efecto de esto lo vamos a tener en octubre, cómo el peronismo sin primarias va a lograr consolidar candidaturas que le disputen a la figura que la Libertad Avanza elija en Santa Fe, probablemente con un gobernador un poquito corrido de esa disputa. Yo por eso digo que hoy los estudios a nivel local que hacemos nos muestran una preferencia por los candidatos de la Libertad Avanza en la elección de octubre bastante marcada, y no luce al menos que aparezca un competidor de tal talla, ni dentro de Unidos por falta de interés quizá, ni del peronismo por escasez de nombres para competirle. El mismo domingo a la noche, Cristina, muy rápida de reflejos, hizo el tuit felicitándolo dice que llamó a Monteverde para felicitarlo, bueno, pejotizándolo, por así decirlo. Digo, ¿qué significa para el peronismo nacional? Que está en un momento complejo por la asociación de Cristina, con una asociación quizás fallida, en un momento que el peronismo está como insistiendo con recetas más del pasado y con dificultades para renovarse. Este triunfo de Monteverde acá en Rosario. No, por supuesto que es un aliciente, porque es una ciudad muy importante en todo el país, que hace muchísimo que el peronismo no controla, hace más de 50 años. Yo no estaría tan contento si fuera asesor de Juan Monteverde de que tenga acompañamientos explícitos de Cristina por fuera de un momento estrictamente simbólico y de festejo, de algarabía, como fue el domingo, porque Cristina claramente le pone un techo muy bajito a los candidatos que le va a impedir por ahí ampliar eso que arrancamos la charla de hoy hacia sectores que no son kirchneristas y que la ven en Cristina, aunque la quieran o no, ya parte del pasado. Seguramente en Unidos y en la Libertad Avanza estuvieron guardando el tweet, pusieron el tweet en guardado, haciendo captura para volver no tengo en 2 duda, años, ¿no? Porque lo que combina Monteverde justamente es la renovación, y es lo que no encuentra el peronismo a nivel nacional, y que tampoco Cristina parece que deje crecer a su lado. Entonces, 2023 fue un punto de inflexión. La gente no va a votar hacia atrás, y que Cristina eso debería entenderlo para que crezcan otras figuras. Roque, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero despedirme sin antes una mención a esto. Participación por el piso, récord negativo, una reflexión muy cortita sobre récord esto. Negativo y punto de inflexión. Ahora sí, la foto es preocupante, a diferencia de lo que decíamos en abril. Veremos cómo son los números barrio por barrio, pero ya se rompió la regla de que la gente vota más en las generales que en las primarias, y eso tiene que ser una alerta muy, muy importante. No solamente la más baja de la historia en la ciudad de Rosario, sino que menos del 40%, si le restamos el voto nulo y el voto blanco, eligió algunas de las alternativas, habiendo una oferta bastante heterogénea, bastante amplia. Por lo tanto, ya no son factores coyunturales lo que importa, hay algo estructural y mucho más espeso que hay que abordar de manera urgente. Lo profundizaremos luego, seguramente cuando haya focus group, estudios más en profundidad. Gracias, Roque, por venir, como siempre. No, por favor, gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.